Hola, bienvenidos a este video tutorial donde intentaremos que aprendas paso a paso lo que es una tabla de verdad, cómo se utiliza lógica, al igual de cómo se construye esta y para qué sirve. Si alguna vez te has preguntado cómo saber si un razonamiento es verdadero o falso, pues esperemos que este video te sirva. Todo esto claro en diferentes situaciones. Vamos a explicarlo de una manera sencilla, ejemplos, y para que esperemos que no te quede ninguna duda. En el estudio de la lógica, las tablas de verdad son una herramienta fundamental para entender cómo funcionan los razonamientos. Esperemos que esto sea de ayuda y a continuación mis compañeros que van a presentarte todos estos aspectos de las tablas de verdad. Bueno, yo soy Josué y les voy a hablar sobre qué es una tabla de verdad. Bueno, una tabla de verdad es una herramienta que usamos en lógica para mostrar todas las posibles combinaciones de valores verdaderos como V o F, de una o más proposiciones, ideas o enunciados, y ver el resultado de una operación lógica como y, o no, etc. Hola, soy Isaac y hoy les voy a decir cuáles son las reglas para crear una tabla de verdad. Primero, el número de filas se calcula con la fórmula 2 a la n, donde n es la cantidad de variables. Segundo, los variables en las columnas de variables siguen un patrón binario ordenado. La primera variable cambia de valor cada mitad del total de filas, la segunda cambia cada cuarto, la tercera cada octavo y así sucesivamente. Se deben cubrir todas las combinaciones posibles de valores de verdad. Las operaciones lógicas se aplican una por una según la jerarquía: negación, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. Y por último, se debe respetar el orden lógico al aplicar operadores, especialmente en expresiones compuestas. Bueno, a mí me toca explicar las aplicaciones de las tablas de verdad. Se usan en campos como la filosofía, en la lógica proposicional, para el análisis de argumentos, detectar contradicciones y verificar tauratologías. En circuitos digitales, para diseñar y analizar circuitos y crear puertas como AND, OR y NOT, ya que cada puerta es similar a una tabla de verdad con verdadero y falso, solamente que ahora cambian a estas tres puertas. Para programación y ciencias computacionales, ya que ayudan a evaluar expresiones y algunos programas. Y en criptografía y teoría de la información, ya que ayuda a codificar y el cifrado de algunos sistemas. Hola, yo soy Ian y les voy a explicar cómo hacer las proposiciones en una tabla de verdad. Primero tenemos que elegir las letras para representar nuestras ideas. Usamos letras como P, Q, R, etc. para representar proposiciones, que son frases o enunciados. Segundo paso, tenemos que usar conectores como y, o, no, sí, entonces, para hacer la tabla de combinaciones posibles según cuántas proposiciones tengamos. Una proposición son 2 combinaciones, 2 proposiciones son 4 combinaciones y 3 proposiciones son 8 combinaciones, y así. Para esto tenemos que analizar cuál es el verdadero y cuál es el falso de tu expresión, según las reglas de los conectores. Ahora es mi turno, me presento, soy Abraham Isla Sánchez y en este caso vamos a analizar un ejemplo de 1, 2, 3, 4, 5 proposiciones en una tabla de verdad. Nuestro enunciado es el siguiente: si estudio para el examen y asisto a clase, entonces no reprobaré la materia. Y además, o presento el proyecto final o entrego el reporte escrito. Para comenzar a desarrollar nuestra tabla de verdad, tenemos que identificar primero las proposiciones. En este caso son 5. Correspondencia lógica o proposiciones. P es estudio para el examen. Estudio para el examen. Q, asisto a clase. R, repruebo la materia. S, presento el proyecto final. T, entrego el reporte escrito. Como se pueden dar cuenta, cada proposición o enunciado, cada proposición está separada por conectores lógicos que están dentro del manual. En este caso,
tenemos el conector I dos veces, el conector O aquí y el conector SI. Estos conectores, además de separar nuestras proposiciones, ayudan a identificar los principios lógicos que rigen nuestra tabla de verdad. Ahora, ya tenemos nuestras 5 proposiciones. Tenemos P, Q, R, S, T. Como ya vieron en el manual, para determinar el número de combinaciones que una tabla de verdad va a tener, tenemos que elevar 2 a la potencia que es equivalente al número de proposiciones. En este caso es 2 a la quinta potencia. 2 a la quinta potencia son 32 proposiciones. Para la primera columna, la mitad son verdaderos, hasta aquí, la otra mitad son falsos. Para la segunda columna son 8 verdaderos, 8 falsos, 8 verdaderos, 8 falsos. Para R tenemos 4 verdaderos, 4 falsos, 4 verdaderos, 4 falsos, y así sucesivamente. En S tenemos 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. En T es 1 y 1, empezando por verdadero. Siempre vamos a empezar por verdadero y nuestra tabla siempre debe terminar en falso. Esta es una forma de asegurarnos que hemos colocado de buena forma las proposiciones. Ahora, otra cosa muy importante son los signos de agrupación para transportar al lenguaje simbólico. Esta es la expresión en lenguaje simbólico de nuestro enunciado. Como verán, tenemos 1 y 2 entre paréntesis. ¿Cómo sabemos que son paréntesis? Con las comas. Aquí está. Si estudio para el examen y asisto a clase, P y Q, P conjunción de Q entre paréntesis, entonces no reprobaré la materia. No R. Ok, y esto es o presento, aquí tenemos el símbolo de disyunción, el proyecto final, que es S, presento proyecto final, y T, entrego el reporte escrito. Separamos nuestro enunciado en lenguaje simbólico uno por uno. Por ejemplo, aquí tenemos P, conjunción de Q. Como sabemos, la conjunción solo será verdadera cuando ambos enunciados sean verdaderos. Aquí tenemos verdadero y verdadero, de P y de Q, verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Y así tenemos hasta la octava fila. En todas estas se repite verdadero y verdadero y nos dan verdadero. Ya todo lo demás es falso. Verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso y falso. Así determinamos la conjunción, que solo va a ser verdadera cuando ambas proposiciones sean verdaderas. Ahora, tenemos negación de R. R es repruebo la materia, pero la necesitamos en negación porque dice aquí en el enunciado, no reprobaré la materia. Entonces, R, para negarla, necesitamos invertir el valor de las proposiciones. Si por ejemplo aquí tenemos que R es verdadero, lo invertimos a falso. Si acá tenemos que R es falso, lo invertimos a verdadero. Y así a lo largo de toda nuestra tabla de verdad. Ahora, como verán, está esta proposición y R dentro de corchetes. Lo que significa que tenemos que resolver primero esto antes de seguir con esto. La disyunción, la condicional, que es este símbolo de la flechita hacia la derecha, dice que solamente será falsa cuando la proposición resultante sea la falsa. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente va a ser falsa cuando esta sea la única falsa, la del lado derecho. Por ejemplo, aquí tenemos verdadero y falso, nos da falso, pero tenemos verdadero y verdadero, es verdadero. O tenemos falso y falso, es verdadero, porque esta no es la única, ambas son falsas. Después, pues se va repitiendo y tenemos un total de 4 falsas y todas las demás verdaderas. Ahora,
tenemos que resolver estos paréntesis. S, conjunción de T. No. S, disyunción inclusiva de T. La disyunción es que solo va a ser falsa cuando las dos sean falsas. Por ejemplo, aquí tenemos verdadero y tenemos verdadero, 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 falso o falso y verdadero. Pero tenemos falso cuando aquí son falsas las dos. O acá también ambas son falsas. Esta también es falsa. Y se va a resolver toda la tabla de verdad uno a uno entre esta. Para concluir esta presentación, quiero resaltar la importancia que tienen las tablas de verdad y el lenguaje simbólico dentro del estudio de la lógica. A lo largo de las diapositivas vimos cómo estas herramientas nos permiten representar de forma clara y precisa el razonamiento lógico y ayudarnos a analizar argumentos, verificar su validez y evitar errores al momento de pensar o tomar decisiones. El lenguaje simbólico nos ayuda de manera estructurada de expresar ideas complejas usando símbolos, lo que hace más fácil identificar relaciones lógicas y las tablas de verdad. Por su parte, nos permiten comprobar paso a paso si una proposición es verdadera o falsa en distintas situaciones posibles. En resumen, dominar estos temas no solo mejora nuestras habilidades en matemáticas o filosofía, sino que también fortalece nuestra capacidad para pensar de forma crítica, ordenada y objetiva. Muchas gracias por su atención, espero que esta presentación haya sido clara y útil para comprender mejor el valor de la lógica en nuestra vida académica y sobre todo cotidiana.